siempre y cuando el tiempo de evolución no sea mayor de 12 horas, de preferencia de 3 a 6 horas, que es el promedio en que llegan los pacientes a urgencias. Pero si llegara entre menor tiempo, mejor. Eso es lo más relevante que tenemos que aprender. El tiempo es miocardio en las primeras 12 horas, pero ya le expliqué. Si llega a las 12 horas, ya todo lo que se iba a necrosar ya está necrosado. ¿Qué se gana repermeabilizando la arteria si tiene entre 3 a 6 horas? Que ya no se necrose más y por lo tanto su pronóstico va a ser mejor que si lo dejáramos sin reperfundir la arteria y 12 horas seguiría la evolución normal, mayor daño miocárdico, mayor arritmias cardíacas, mayor frecuencia de falla cardíaca o de complicaciones. Yo creo que es lo importante. Dolor precordial opresivo, inmediatamente a urgencias. Electro, y ya ahí se procederá con todo el protocolo que hemos visto. Obviamente en el electrocardiograma en las primeras fases la Q no va a estar profunda, el S va a estar muy elevado y no va a estar negativa. Si veo una Q muy profunda, el ST poco elevado y la T negativa, aunque el paciente me diga que tiene una hora, no es cierto. Ya tiene varios días como el infarto, o más de 12 horas. Todo paciente que llega a urgencia le tomamos un electro, sí, sea dolor precordial opresivo, sea otra causa de dolor, siempre un electrocardiograma. De eso no hay duda. Edad, sea joven, sea adulto, sea cualquier edad, se le toma su electrocardiograma. Eso es una rutina, aunque no sea síndrome coronario agudo. Bueno, ahora vamos a ver síndrome coronario crónico. Síndrome coronario crónico, como van a ver ustedes, es más confuso. Pero ahorita vamos a hablar unas palabras de él. Vamos a empezar. Y van a ver que vamos a recordar algunos aspectos que hemos estado hablando. Sabemos que las clínicas, perdón, las guías de cardiología siempre nos las presentan de la siguiente manera que ya hemos comentado. Clase de recomendación. Primero se ve la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Clase 1 es lo que siempre debo de hacer. Y preguntarme por qué no lo hice en un momento dado. Es decir, ¿lo tengo que poner? Sí, y si no, tengo que saber por qué no lo hice. Por ejemplo, clase de recomendación, clase 1. Tomar un electro en los primeros 10 minutos, sí. Si los tomé a los 20 minutos está mal. Debía haberlo tomado 10 minutos, primeros 10 minutos. Clase 2. Evidencia conflictiva o divergente, pero es necesario hacerlo. 2A. El peso de la evidencia está a favor de la utilidad clínica, etc. Entonces, clase de recomendación y nivel de evidencia. Es decir, por ejemplo, clase 1A. Nivel de evidencia a datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. Quiere decir que si yo veo dolor torácico opresivo, por ejemplo, la toma de un electro, te lo voy a tomar a los 10 minutos y es clase 1. Nivel de evidencia 2 quiere decir que es el mejor momento para tomarlo. ¿Por qué? Si lo tomo más tiempo y lo dejo, se puede complicar. Nivel de evidencia B y C. Vamos a definir qué es definición de enfermedad arterial coronaria. Ya la habíamos visto, pero es proceso patológico por acumulación de placas. La causa más frecuente de enfermedad coronaria, pues, es la ateroesclerosis con formación de placas.
que hay dos tipos de placas. Una con core lipídico grandote, que nos da los síndromes coronarios agudos. Y otra, donde el core lipídico es pequeño y la zona fibrosa es muy gruesa y por lo tanto no se rompe, sino se va obstruyendo lentamente. Y la enfermedad arterial coronaria, ya dijimos que hay dos tipos de ateroma. El vulnerable, que es el que nos da síndrome coronario agudo, y el otro, decimos que es una enfermedad crónica, progresiva, estable, con periodos silenciosos o sintomáticos que puede volverse inestable. Quiere decir que hay un ateroma estable, donde la zona lipídica es poca y la zona fibrosa es gruesa. Por lo tanto, dice que es estable, ¿verdad? El síndrome coronario crónico, sus aspectos clínicos son los siguientes, fíjense bien. Uno, ¿cuándo vamos? Sospecha de enfermedad coronaria crónica, EAC, y síntomas de angina estable o disnea. Vamos a ver la sospecha clínica que voy a decir. Es un paciente el cual es diabético, hipertenso, colesterol alto y fuma. Un factor de esto o varios de ellos. Pero que ha tenido dolor de tipo isquémico, es decir, angina, que dura habitualmente menos de 20 minutos, se desencadena con el ejercicio, guarda con el reposo, y esto tiene bastante tiempo, pero nunca ha tenido un infarto. En cambio, el síndrome coronario agudo, al revés, tiene factores de riesgo, pero nunca ha tenido dolor isquémico, sino se presenta el dolor y se desencadena un infarto. Es decir, puede ser un infarto del miocardio con o sin elevación del segmento ST y una angina inestable. O sea, es decir, el paciente debuta con un dolor tipo isquémico. Y en cambio el crónico ha tenido angina, pero no se ha infartado, así varias veces. Estable quiere decir que el dolor anginoso, el dolor opresivo, puede ser leve o moderado, habitualmente no es tan intenso, solo se desencadena con el ejercicio, calma con el reposo, vasodilatadores, pero no tiene infarto. O que solo el paciente tiene disnea y demostramos que tiene en el electrocardiograma o la prueba de esfuerzo isquemia miocárdica. El segundo escenario, es decir, el segundo aspecto. Entonces, uno es aquel paciente que sospechamos que tiene enfermedad coronaria crónica, angina estable o disnea. Dice que tiene dolor torácico, pero nunca se ha infartado, etc. Dos, otro aspecto clínico es nuevo, inicio de insuficiencia cardíaca. Tiene falla cardíaca, tiene factores de riesgo, no se ha infartado, pero demostramos que tiene isquemia miocárdica o que tiene disfunción del ventrículo izquierdo por la misma isquemia y por lo tanto está fallando ese ventrículo izquierdo. Y sospechamos que tiene enfermedad arterial crónica, enfermedad coronaria crónica. Y lo que conocemos como síndrome coronario crónico estabilizados menos de un año, luego de un síndrome coronario agudo o revascularización reciente. Quiere decir que el crónico 1 lo sospechamos, tiene angina estable o disnea, nunca un infarto previo. 2, aquel que debuta con falla cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo y se sospecha que tiene enfermedad arterial crónica, ya sea por una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, etc. Y el otro es el síndrome coronario crónico, es decir, es un paciente que tuvo un infarto del miocardio, pero de tiempo de evolución, menos de un año, ¿sí? Menos de un año. Quiere decir, tuvo, por ejemplo, hace 6 meses, un infarto, no había tenido dolor, ¿verdad?
Y entonces este se vuelve crónico, o sea, tuvo un infarto hace menos de un año, es decir, hace menos de un año tuvo síndrome coronario. A ver, ¿dónde está? Síndrome coronario agudo, o le hicieron revascularización reciente, es decir, menos de un año. Este, si vuelve a tener dolor, será un síndrome coronario crónico. Entonces, como lo ven, son aspectos clínicos en general. Uno, que lo sospechemos porque tiene angina o disnea y tiene isquemia miocárdica. Dos, debuta con falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda y tiene algunos datos de enfermedad de isquemia miocárdica. Y tres, aquel paciente que ya menos de un año, hace menos de un año que tuvo un infarto o le pusieron stent o se sometió a cirugía de revascularización cardíaca y vuelve a tener dolor. 4. Cuando este paciente ya pasa de un año, pero ha tenido isquemia miocárdica. O sea, ya es crónico, pero debutó inicialmente con un síndrome coronario agudo. 5. Angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular. Es aquel paciente que decíamos que tiene angina de Prinzmetal joven, que ha tenido dolor en el momento del electro, tiene elevación del segmento ST, le damos isosorbid, desaparece ese espasmo y con el tiempo vuelve a presentar. O un paciente que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o muy grueso, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y de repente tiene angina, pero no demostramos que tenga un infarto o que tenga isquemia, sino es en la microvascular. Y aquel paciente, fíjense bien que está asintomático, pero que tiene pruebas de tamizaje de enfermedad arterial crónica. Un ejemplo, es un paciente diabético, hipertenso, tabaquismo, colesterol alto, uno o varios factores de ellos, que nunca ha tenido dolor torácico. Le tomamos un electro y encontramos una cicatriz inferior o anteroseptal. ¿Cuándo le dio el dolor? ¿Quién sabe? Nunca. ¿Qué molestias tiene? Nada. Le calculamos los factores de riesgo y es muy alto para infarto del miocardio. Tiene alto riesgo. Y si a lo mejor le hiciéramos una angiografía coronaria, tuviera ateromas o una prueba de esfuerzo, entonces veríamos isquemia miocárdica, pero no tiene dolor, está asintomático. Eso sucede, son aquellos pacientes que de repente se infartan y tienen muerte súbita. Entonces, fíjense bien, síndrome coronario agudo no es tan claro. Uno, sospechamos la enfermedad o tiene disnea. Dos, para el paciente con falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda que tiene isquemia miocárdica. 3. Aquel paciente que hace menos de un año, o sea, varios meses habitualmente, tuvo un síndrome coronario agudo o revascularización reciente, pero tiene isquemia miocárdica. El 4. Aquel que tiene más de un año de infarto del miocardio y ya se le puso stent o la revascularización quirúrgica. 4. Aquel paciente que tiene angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular, como una angina de Prinzmetal, o paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y cuando hace ejercicio puede tener dolor isquémico. Y el 4, paciente asintomático, pero que tiene que tiene datos de enfermedad arterial crónica en los estudios, pero clínicamente asintomático. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero hay que evaluar los síntomas y signos. Es decir, primero está la clínica en cualquiera de estos escenarios. El escenario ya lo vimos que son 6. Evaluar los síntomas y signos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, piedra angular del diagnóstico. Entonces, no debemos de olvidar la clínica. ¿Por qué viene? ¿Cuánto tiempo tiene la angina? La primera vez, ya le ha dado antes, se le da en el reposo, cuando hace ejercicio, cuando está comiendo, cuando está durmiendo, etc.
y puede tener angina típica o atípica, es decir, lo primero es evaluar los síntomas, si es compatible con isquemia miocárdica o no. Y ahora vamos a definir angina típica. Angina típica se caracteriza por dolor opresivo en la región retroesternal, o sea, lo que he estado comentando. Dolor retroesternal opresivo, con irradiaciones que pueden ser al cuello, mandíbula, hombro o brazos, que desencadena por el ejercicio o estrés y cede con el reposo y con nitratos en los primeros 5 minutos. Entonces, lo que llamamos como angina de Heberdan o angina típica. Un infarto dijimos que el dolor dura horas, pero ese es dolor tipo infarto. Entonces, yo tengo un paciente que tiene dolor retroesternal opresivo, desencadenado con el ejercicio de intensidad moderada o grave, con irradiaciones que ya hemos mencionado, cuello, mandíbula, hombro, brazos, que se desencadena por el ejercicio o estrés y cede con nitratos en 5 minutos, eso es la angina típica. Después clasificamos la gravedad. O sea, primero interrogamos, aparte, ¿qué datos clínicos tiene? Dolor, datos de falla cardíaca izquierda o algún otro dato clínico. 3, lo catalogamos como angina típica o atípica. 4, lo clasificamos. ¿Qué grado, qué gravedad tiene esta angina? Ahorita la vamos a ver. Y 5, evaluamos todo nuestro paciente. ¿Para qué? Para que logremos dentro de todos ellos saber quién es candidato a que se le haga una angiografía coronaria. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Primero vamos a ver qué es angina típica, ya lo dijimos, dolor retroesternal opresivo, con irradiaciones que puede ser o no al cuello, mandíbula, hombro, brazo, antebrazo, dedo medio, desencadenado por el esfuerzo y que alivia por 5 minutos. Si cumple estas 3 situaciones, dolor opresivo, que se desencadena con el esfuerzo y dura en 5 minutos con el reposo de nitratos, es la angina típica, descrita por Heberdan. Angina típica es aquel paciente, por ejemplo, que solo cumple 2 características: dolor retroesternal, provocado por el esfuerzo, pero que no cede en reposo o nitratos, y dolor torácico no anginoso. Dice que tiene dolor, habitualmente no es opresivo, no se desencadena por el esfuerzo, no calma con el reposo ni el nitrato. Clásico, una osteocondritis. Angina típica, 3 datos clínicos: dolor opresivo, provocado por el esfuerzo y se alivia en 5 minutos con reposo o nitratos. Si cumple 2, es angina atípica. ¿Cómo lo vamos a clasificar la gravedad? Esta clasificación se lo demos a los canadienses, CCS. Grado 1, fíjense bien, la actividad cotidiana no provoca síntomas, entonces decimos muy rápidamente, del 1 al 4, angina leve, angina moderada, angina grave y angina muy grave. Acuérdense que esta clasificación también es por síntomas. Quiere decir que si él hace su actividad normal, no tiene dolor tipo angina y la angina es leve. O sea, en su entorno normal, si no tiene estrés, no corre y no hace alguna situación, en su actividad normal, tendrá a veces angina leve, nada más. Angina moderada, ligera limitación a la actividad cotidiana. Se tiene que detener, reposar un rato y después seguirle. Angina grave, todo lo que haga le da dolor. Y angina muy grave, hasta comer le da dolor. Entonces, aquí también lo podemos clasificar de la siguiente manera. Angina solo con el esfuerzo extremo. Es decir, una angina leve, pero que en la actividad normal
no se le presenta, solo cuando hace ejercicio, una actividad extenuante o estrés. Angina con esfuerzo moderado 2, angina con esfuerzo leve y angina en reposo. Entonces la clasificación canadiense de la angina. Acuérdense, la canción, hablar de angina, entonces hablamos de síndrome coronario agudo y de acuerdo a las características de la angina, siempre relacionado con el esfuerzo extenuante, esfuerzo moderado, esfuerzo leve y en reposo. Entonces sería más fácil, ¿verdad? Angina, esfuerzo extenuante, moderada, leve y en reposo. Por ejemplo, vamos a verle aquí, presencia de angina durante la actividad ordinaria, caminar y subir escaleras extenuantes, rápidas o prolongadas. Angina con esfuerzo moderado, ligera limitación en la actividad habitual. Angina con esfuerzo leve, dificultad para caminar 1 o 2 manzanas, subir escaleras, etc. Y angina de reposo que se presenta en el reposo. Entonces, angina con el esfuerzo extenuante, moderado, leve o en reposo. O también la llamamos angina leve, moderada, grave y muy grave. Después de que la hemos clasificado, entonces fíjense lo primero que hacemos. 1, sospecha. 2, mi paciente se presenta con falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda. Y mi paciente tiene dolor, pero ya tiene menos de un año que él tuvo un síndrome coronario agudo y ya se sometió a tratamiento de intervención coronaria de alguna manera. 4, aquel paciente que tiene más de un año que tiene un stent, pero que empieza con angina. 5, aquel paciente que tiene una angina especial que se llama vasoespástica o microvascular. 5. Y 6, está asintomático, pero si le hacemos alguna prueba, tiene datos de enfermedad arterial crónica, como un infarto previo, pero él nunca ha tenido nada. Y a veces lo vemos en la realidad. Actualmente diabético. ¿Qué es lo que debemos de evaluar como en cualquier paciente? Síntomas y signos. Historia clínica. Después, clasificarlo. ¿Es angina típica o atípica? ¿O es dolor? ¿O es un dolor torácico no anginoso? 3, clasificar la angina con la escala canadiense leve, moderada o severa. O angina leve, moderada, grave, muy grave. O también 1, angina con esfuerzo extenuante, con esfuerzo moderado, con esfuerzo leve o en reposo. Esa es la clasificación. 3, vamos a seguir aquí. Entonces, eso ya creo que quedó claro. Angina estable, falla cardíaca, falla ventricular izquierda, síndrome coronario menos de un año, que tenga más de un año de evolución, que tenga alguna enfermedad vasoespástica o que sea sintomático. Evaluamos síntomas, clasificamos saber si es angina típica o atípica. Bueno, es angina, es dolor torácico no cardíaco. Clasificamos la gravedad por la escala canadiense. Y 3, vamos a evaluar sus factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo está la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, que fumen, que no haga ejercicio? Es decir, vamos a calcular el riesgo cardiovascular que tiene este paciente. Ya esto ya lo presentamos. Y obviamente, después de todo eso, tenemos que revisar a nuestro paciente. En general, cómo está todo, qué calidad de vida tiene. Calidad de vida, por ejemplo, es, si está en clase 1, pues tiene una buena calidad de vida. Cuando está en clase 4, pues cualquier actividad le hace
le desencadena la disnea, perdón, la angina. Por lo tanto, tiene una mala calidad de vida. Valorar todas las comorbilidades, diabetes, hipertensión, tabaquismo, etc. Y en realidad no someterlo a todas las pruebas que tengamos. A veces somos acostumbrados a decirle, pues hágale todo, ya le hice todo, pues hágale prueba de esfuerzo, hágale cateterismo cardíaco, hágale tomografía. No, hay que seleccionar en cada paciente qué es lo mejor para él, minimizando pruebas adicionales y sobrando manejo médico. Sí hay que darle tratamiento médico. Hay que hacer las pruebas básicas, ¿verdad? O sea, hacer un ecocardiograma para poder valorar datos anatómicos y funcionales. ¿Cómo voy a evaluar la función del ventrículo izquierdo? Pues un eco. Buscar otras causas de isquemia. Tiene anemia severa y siempre en cardiología. ¿Cómo está funcionando la tiroides? Siempre se pide TSH. Si tiene bradicardia, TSH. Si tiene taquicardia también. ¿Por qué? Porque puede ser un hipertiroidismo que pasa desapercibido o un hipotiroidismo también. Entonces, siempre, aparte de laboratorios básicos, siempre TSH, o sea, hormona estimulante del tiroides. Habitualmente no es necesario hacerle el perfil tiroideo completo, a menos que yo tenga datos de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, sí. Pero como un corte, es decir, como una búsqueda sin datos clínicos, solo TSH. Y pedimos, obviamente, pues todo, como dice acá, ¿no? Laboratorio de riesgo cardiovascular, sí, pero es en general. Hemoglobina glicada o glucosilada, perfil de lípidos, obviamente. En cardiología, perfil de lípidos, siempre. ¿Cómo está la función renal? Estimando la filtración glomerular y el ácido úrico. Si pedimos química sanguínea completa, nos van a dar ácido úrico. Y siempre pedir hemoglobina glicada, pero esto si mi paciente es diabético, si no, realmente no está justificado en todos. Debemos hacer un electrocardiograma a quienes, a todos. Y sobre todo cuando tenga dolor, pero si no, uno reposo, y cuando tenga dolor se lo hacemos. Un ecocardiograma, sí, cuando ya haya tenido dolor, para valorar datos anatómicos y funcionales y estudiarlo bien desde el punto de vista de las cardiopatías. Cuarto paso, entonces fíjense en los pasos que tenemos. Evaluamos el estado general de la paciente, todas sus comorbilidades, es decir, detectamos si es hipertenso, diabético, colesterol alto, etc. Con la menor cantidad de pruebas posibles, pero completas. Va a ser necesario un eco, sí, para evaluar la función ventricular izquierda, la fracción de eyección, etc. ¿Tendrá otra causa de isquemia mi paciente? ¿Tendrá disfunción del tiroides? Hay que buscarlo. Hemoglobina glicada y la función renal, pues hay que, de acuerdo a cada paciente. Electrocardiograma en reposo, sí. El ecocardiograma dijimos que nos da datos anatómicos y funcionales. Sí, debemos de hacerlo todos los pacientes que tengan isquemia miocárdica, sí. Para ver cómo está la función ventricular. Cuarto paso, establecemos la probabilidad de todo lo que hemos visto, que realmente tiene, desde el punto de vista clínico, enfermedad arterial crónica, sí. ¿Qué factores de riesgo tiene? Calculamos el riesgo cardiovascular. Menos del 5% tienen baja probabilidad, etcétera. Quiere decir, tenemos que, con todos los datos, ¿qué probabilidad tiene de enfermedad coronaria?
es baja, probabilidad moderada, intermedia y alta probabilidad. Pero aquí nada más vamos a comentar. Si tengo el dolor es atípico, tengo un electro normal, tengo un eco normal, ¿cómo va a estar su probabilidad de... Pero es diabético, solo hipertenso, pero electro normal, prueba de esfuerzo normal, ecocardiograma normal, pues tiene baja probabilidad, ¿no? Si aparte tiene varios factores de riesgo cardiovascular, dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, entre más factores de riesgo, la probabilidad es más alta. Y si en el electro hay cambios de cardiopatía isquémica, pues la probabilidad obviamente es mayor. Existen varios puntajes, pero no vamos a aprender todo ese rollo, ¿verdad? Este es el puntaje de Agatston, pero este puntaje nosotros lo calculamos siempre con el ASCVD. Este es un puntaje más. Agatston. Y el último paso es, ¿qué prueba diagnóstica le voy a hacer para demostrar que tiene enfermedad arterial crónica, es decir, intervención coronaria? ¿Le voy a hacer un cateterismo cardíaco a todos? Pues no, va a depender del riesgo que tenga. Si la probabilidad es alta, hay que hacer una angiografía. Es decir, si yo encuentro un electro con isquemia miocárdica, ha tenido dolor tipo isquémico cada vez más frecuente, la prueba de isquemia es positiva, pues obviamente está indicado un cateterismo cardíaco para ver todas las arterias coronarias y si es necesario ponerle stent y hacer una revascularización quirúrgica. Si no he demostrado, como dice aquí, una probabilidad intermedia, pero el eco está dudoso, pues vamos a hacerle alguna otra prueba de isquemia no invasiva, como ecoestrés, etc. Si es baja, bueno, no es necesario hacer más cosas. ¿Cuándo vamos a recomendar en el síndrome coronario crónico hacer una angiografía coronaria invasiva? Uno, con probabilidad alta. Le doy tratamiento médico y sigue con dolor torácico. Es decir, refractario al tratamiento quirúrgico, tiene una angina típica. Quiere decir que tenemos que valorar cada paciente para ver si debemos de hacerle una angiografía coronaria o no. Efectivamente, valoramos todo nuestro paciente y damos tratamiento enfocado para que disminuyan los datos clínicos. Y dentro de ellos, obviamente, tratar todos los factores de riesgo cardiovascular, tratar la diabetes, la hipertensión, bajar el colesterol, que es de fumar, que haga un poquito de ejercicio, y vamos a dar beta bloqueadores. O podemos dar bloqueadores de los canales del calcio, pero del grupo de los no dihidropiridínicos, no nifedipina. Beta bloqueadores, ¿cuál? El metoprolol. Dosis, de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. ¿Y a quién vamos a revascularizar? Aquellos pacientes de alto riesgo. Eso nada más. Y por último vamos a comentar algo que se llama el MINOCA ahorita. El MINOCA que conocemos en español, que se llama infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. Lo que conocemos como isquemia miocárdica sin enfermedad coronaria obstructiva. Es decir, cuando el ateroma que tiene no llega al 70% de la oclusión, no ocluye el 70% de la luz del vaso, sino es menor. Entonces, puede ser por un vasoespasmo coronario, por una isquemia de la microcirculación, estenosis dinámica, espasmo coronario, puentes intramiocárdicos. Quiere decir
que tiene isquemia miocárdica. Nosotros le conocemos habitualmente como MINOCA, con M, MINOCA. Infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. A veces muchos infartos, no muchos, sino menos del 10%, se presentan en gente joven. Si le hace cateterismo cardíaco, no encontramos una obstrucción significativa de la coronaria. Para que sea significativa debe tener ocluida cuando menos el 70% de la luz del vaso. Se puede relacionar con algunas sustancias que produzcan vasoespasmo coronario, una angina de Prinzmetal, una miocardiopatía de Takotsubo o algunas otras. Entonces, angina vasoespástica ya lo hemos comentado. Y entonces, como ven, el síndrome coronario agudo no es así tan crónico. Quiere decir que son varias situaciones donde el paciente tiene angina estable, angina típica, pero también puede ser atípica. Pero sea atípica, 3 componentes. 1, dolor torácico, dolor retroesternal opresivo. Ese es 1. 2, que se desencadene con el ejercicio. Y 3, el calme con el reposo o nitrato en los primeros 5 minutos. Si me dicen dura más de 5 minutos, horas, pues eso ya no es síndrome coronario crónico, seguramente es un infarto del miocardio. Habitualmente tiene el dolor, y el dolor muchas veces el paciente ya sabe que tiene, y cuando hace cierto ejercicio, él sabe que le va a dar el dolor. Ese yo digo que es el dolor clásico de las películas. Ustedes ven la película que de repente tiene un estrés severo, se le cae el isosorbit, ¿verdad? Hasta que de repente ya lo alcanza, se lo pone debajo de la lengua y ya sigue haciendo toda su actividad. Esa es la angina típica. O puede presentarse con falla cardíaca, pero demostramos que tiene isquemia miocárdica. O aquel paciente que tiene menos de un año, que de repente tiene isquemia miocárdica, pero que ya le pusieron stent. Pero si tiene más de un año, también es la otra posibilidad, ¿verdad? Es otro escenario clínico. Y por último, el MINOCA que conocemos, un infarto de miocardio sin obstrucción coronaria. Entonces aquí más que todo recalcamos lo que es una angina típica, ¿no? Y la clasificación canadiense de la angina: leve, moderada, grave o muy grave. O con ejercicio extenuante, etcétera, como ya me lo mencionó. Pregunta o comentarios en cardiopatía isquémica en general. Uno de los temas que debemos de saber: tratamiento para angina, para cardiopatía isquémica, antiagregación plaquetaria, azaclopidogrel y enoxaparina. En el infarto damos los 3, pero si no es infarto, solo se puede dar angina, o solo clopidogrel, o los 2, ¿de acuerdo? No es lo mismo que sea una angina leve, doy 1. Una angina moderada, alguien puede decir, pues nada, 1 o 2. Grave o muy grave, pues ya son los 2. Pero muy grave, con riesgo de infarto, se le agrega enoxaparina 1 miligramo por kilo. Siempre estatina, pero ¿cómo está el colesterol de baja densidad? De acuerdo a eso, son los niveles de LDL que necesito. Si tengo un infarto, 55 de LDL. Si tiene factores de riesgo, que tenga el LDL cercano a 110, sería lo ideal. Y lo demás, el riesgo moderado, 77. ¿Qué pruebas de isquemia tenemos? Prueba de esfuerzo de fuerza, bueno, la que llamamos ergometría, ¿sí? Es la prueba de esfuerzo. Y si no, tenemos el ecoestrés. Un eco
no, en reposo, y otro eco poniéndole dobutamina, sobre todo dobutamina, que es inotrópico y cronotrópico positivo, es decir, sometido a estrés. Y ya en lugares muy sofisticados, una resonancia magnética con isótopos, etcétera, pero eso es ya solo en los centros muy especializados. Entonces, cardiopatía isquémica, antiagregación plaquetaria, estatinas, ¿cuál otro? Beta bloqueadores, IECAS y nitratos para el dolor. ¿Cuál es una contraindicación para dar un nitrato sublingual? Hipotensión. Hipotensión arterial. Si tiene 90-60, nunca lo den porque le baja más. O aquel paciente que está tomando medicamentos para disfunción eréctil, ¿verdad? Sildenafil o algún otro. Entonces, mañana es miércoles. La otra semana vamos a empezar con cardiopatía congénita. Cardiopatía congénita. Entonces, cardiopatía congénita vamos a empezar en la próxima semana. Yo creo que podemos empezar. Mañana no voy a poder estar con ustedes. Nos vamos a ver el jueves. Para que yo pueda empezar con los dos grupos con cardiopatía congénita el próximo lunes. Mañana vamos a ver unos electros con infarto. Es lo que vamos a hacer mañana, ¿de acuerdo? No, el jueves. Mañana no nos vamos a ver, sino hasta el jueves. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Que hagan esa hora y empezar a hacer su tarea si no la han hecho. No completarla. Nos vemos el jueves. Que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.